Tercera ley de Newton. Tarea domiciliaria. Solucionario. Resuelva en su cuaderno. Seguramente en más de una ocasión se han preguntado ¿por qué la pelota rebota? Si nosotros aplicamos una fuerza sobre una pelota y la lanzamos contra una pared, inmediatamente vemos que la pelota rebota. Pero, ¿qué leyes físicas están relacionadas con ese efecto que se produce? Eso es lo que vamos a ver en el desarrollo de nuestro tema de la presente clase. Y reciben la denominación de tercera ley de Newton, o también llamada ley de acción y reacción. Tercera ley de Newton. Como habíamos anticipado anteriormente, la tercera ley de Newton es también conocida como principio de acción y reacción. Esta ley nos dice que si un cuerpo A ejerce una acción sobre otro cuerpo, este realiza sobre A una fuerza de reacción de igual magnitud, pero de sentido contrario. Acción y reacción. Podemos concluir de esta manera que a toda acción le va a corresponder siempre una reacción. Son dos fuerzas que siempre interactúan. Acción y reacción. Por cada fuerza que actúa perpendicularmente, nótese este término, perpendicularmente. Profesor, ¿qué significa perpendicularmente? Que la fuerza debe formar un ángulo recto, es decir, que si acá tenemos un bloque y este bloque está apoyado sobre una superficie y sobre este bloque obviamente actúa el peso, pero de manera perpendicular formando un ángulo recto, 90 grados, o sea, si nosotros medimos con un transportador, aquí va a indicar 90 grados, eso significa perpendicularmente, que forma un ángulo recto de 90 grados. En este caso, esta fuerza llamada peso sería la fuerza de acción. Inmediatamente el piso o la superficie tiene que ejercer una fuerza de reacción de la misma magnitud pero de sentido contrario. Entonces, como el peso está orientado hacia abajo, esta fuerza de reacción estará orientada hacia arriba. Y en las clases que vimos anteriormente, hemos visto que esa fuerza de reacción se llama normal y la representábamos con la letra N. ¿Recuerdan? Nótese que la normal también tiene que formar un ángulo recto aquí, es decir, un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, las fuerzas que actúan deben ser perpendiculares para que se cumpla la tercera ley de Newton. A toda fuerza de acción, en este caso el peso, corresponde una fuerza de reacción, la normal. Esto es lo que tenemos que entender del concepto que acabamos de analizar. Por cada fuerza que actúa perpendicularmente sobre un cuerpo, a esta fuerza le llamamos acción, este cuerpo debe realizar una fuerza de igual intensidad y dirección, pero de sentido contrario. Y a esta fuerza se le denomina reacción. Toda acción genera una fuerza de reacción. Y entonces, ¿por qué cuando uno coloca con mucho cuidado, por ejemplo, un objeto o un bloque, este no rebota? No rebota y queda ahí fijo, porque en este caso solamente está actuando una sola fuerza, que es el peso. Y el peso se equilibra, es decir, se nivela con la fuerza de reacción normal, que va a tener un valor del mismo módulo que, en este caso, el peso. Si es un bloque mucho más grande y tiene más peso, entonces el vector peso sería de mayor longitud y por lo tanto el vector normal también va a aumentar y va a ser de mayor longitud. Y si agregamos un peso mucho mayor todavía, por supuesto que el vector peso aumentará en longitud, en módulo, y por lo tanto la normal también aumentará en su cantidad, de tal manera de que equilibre el peso del
objeto que se encuentra en la superficie de este piso o suelo. Si esto no ocurre, digamos que se pone un objeto considerablemente bastante pesado, muy pesado, de tal manera de que esta superficie, digamos que sea la superficie de una mesa de madera, no soporte ese peso, y entonces ¿qué es lo que va a ocurrir? Que ese objeto muy pesado va a terminar quebrando la superficie de la mesa, y entonces el objeto podría romper esa superficie y caer al piso. Entonces la normal debe tener el valor suficiente como para equilibrar el peso del cuerpo. Esto se rige sobre la base de la tercera ley de Newton. Acá está especificando justamente eso. Como las fuerzas actúan perpendicularmente, es decir, formando ángulos de 90 grados, entonces ambas fuerzas tienen el mismo módulo, pero direcciones contrarias. Veamos ahora la siguiente situación. ¿Qué ocurre cuando no son perpendiculares las fuerzas? Cuando la fuerza de acción forma un ángulo con la superficie de contacto, la fuerza de reacción se produce formando un ángulo simétrico al de la fuerza de acción. ¿Qué significa esto? Supongamos que aquí se aplica sobre esta esfera una fuerza determinada. Sería la fuerza de acción. Entonces se aplica una fuerza sobre esta pelota y la pelota adquiere un movimiento y hace impacto sobre la superficie y rebota. Pero en este caso, cuando haga impacto no va a regresar por la misma dirección, porque como forma un ángulo diferente de 90 grados, lo que va a ocurrir es que va a cambiar de dirección, de tal modo que esa nueva dirección va a tener un ángulo. Si aquí se llama el ángulo beta, en esta parte se formará un ángulo llamado alfa, de tal manera de que los valores de alfa y beta serán simétricos. ¿Qué significa esto de simétricos? Quiere decir de que un ángulo va a ser, digamos, positivo y el otro ángulo va a ser negativo. Es decir, van a tener los valores pero con signos contrarios. Eso significa simétrico. Pero esto, ¿en qué situaciones ocurre? Esto ocurre cuando la fuerza de acción forma un ángulo con la superficie de contacto, pero que el ángulo que forma no es 90 grados. Si este ángulo se aproxima a 90 grados, entonces prácticamente las direcciones se van a ir acercando de la fuerza de acción y de la fuerza de reacción. Y cuanto más se acerque a 90 grados, entonces va a llegar un momento en que la fuerza de acción y la fuerza de reacción van a tener la misma dirección, pero sentidos contrarios. Esto es lo que ocurriría. Pero cuando no forman un ángulo de 90 grados, entonces se produce este efecto de que cuando impacta forma ángulos con la superficie simétricos. La fuerza de acción forma un ángulo positivo, digamos, y la fuerza de reacción formará un ángulo negativo para esta situación, para esta figura, ¿no? A veces ocurre lo inverso, la fuerza de reacción puede ser positivo y la fuerza de acción negativo. Ya eso depende de las circunstancias y características de las fuerzas aplicadas sobre una determinada superficie. Finalmente, es muy importante considerar que esto solo se cumple si la superficie es plana. O sea, tenemos que considerar que la superficie debe ser bastante plana, lo más lisa posible, para que estos dos ángulos tengan aproximadamente valores simétricos, es decir, que el valor de uno sea el opuesto al valor del otro. En otras palabras, que uno sea positivo con
un determinado numeral y el otro sea negativo con ese mismo numeral, para entenderlo matemáticamente. Ahora bien, ¿qué pasa si la superficie no es plana, sino es una superficie irregular? En esta situación ya no se cumple esta propiedad. Ya los ángulos no necesariamente son simétricos. Es decir, cuando uno impacta, por ejemplo, un objeto sobre una superficie que es irregular, no es lisa, entonces la dirección o la trayectoria que tome ese balón luego de impactar es impredecible y dependerá de la forma que tenga esa zona o región donde hizo impacto este objeto, en este caso la pelota. En estos casos es impredecible la trayectoria que tomará.